Bien, hermanos. Serie Encuentros Personales con Dios. Tema número 20. El encuentro con Dios y conmigo mismo. ¿Cómo se llama el tema? El encuentro con Dios y conmigo mismo. ¿Por qué no me acompaña, por favor, a Génesis capítulo 4, versículo 7? Y siempre hay mucho que hablar de estos hermanos. Y va a ver usted el tema. Génesis capítulo 4, versículo 7. El encuentro con Dios y conmigo mismo. Muy bien. ¿Listos? Dice la palabra de Dios: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Esta versión que traigo yo. ¿Ok? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. ¿Por qué no me acompaña a ponernos en las manos de Dios? Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por esta bendición de podernos despertar, Señor, con vida, con salvación, con salud, con fuerzas, con habilidades. Todo lo que nos prestas es una hermosa bendición, poder estar en tu casa, poder mirar la obra que tú estás haciendo con cada hermano, Señor. Gracias, porque si no fuera por tu fidelidad, nosotros no estuviéramos aquí, Señor. Reconocemos que no son nuestros esfuerzos. No, Señor, ha sido tu gracia sobre nosotros, y que todo lo bueno, Señor, que hemos podido nosotros demostrar ha sido porque tú eres el intermediario, Señor, y todo lo malo pues es culpa de nosotros. Así que en esta mañana queremos ser bendecidos, Señor, por medio de tu palabra. Señor, abre nuestro corazón, que tu Santo Espíritu redarguya, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, pero que también consuele, Señor. Yo te pido que nos des la humildad para recibir y aceptar tu palabra, pero también la fortaleza, Señor, para poder obedecerla, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén. Ok, muy bien, así sea, ¿verdad? Ok, qué hermosos son los encuentros con Dios, ¿sí o no, hermanos? A ver, o alguien que diga que no. ¿Verdad que son bien hermosos los encuentros con Dios? Pues Dios siempre busca su gloria. Fíjense, es lo que Dios busca, y el bien para sus hijos. Hermano, a veces no entendemos esto, y solo con esto nos debe de dar paz. Hermano, Dios no busca el mal para nosotros. Dios busca el bien para nosotros, hermanos, en serio. No estoy cambiando el evangelio y hablando de la prosperidad. No, pero Dios siempre busca el bien. ¿Saben por qué? Ahí les va. Porque en Dios no habita el mal, ¿verdad que no? Entonces todo lo que Dios busca para sus hijos es el bien. Sin embargo, los métodos que Él utiliza, a nuestra manera de ver, a veces no son correctos, pero para Dios siempre serán correctos, y Él busca el bien para sus hijos. Eso siempre guárdalo, hermano. La Biblia dice que para los que aman a Dios, ¿todo qué? Obra para bien. Bueno, eso es lo que Dios busca, el bien para sus hijos desde su perspectiva. Sin embargo, siempre que tenemos un encuentro con Dios, también tenemos el encuentro con nosotros mismos. Sí, hermanos, Dios siempre, cuando nos encontramos con Él, nos dirá qué está bien y qué está mal. Así como ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dios nos dice, es esto la manera que yo te estoy pidiendo. Pero el receptor, o sea, nosotros, es donde ahí empieza el problema, ¿verdad? Dios nos dice cómo debemos de hacer algo para que sea agradable a Dios, y es ahí donde nosotros luchamos, ¿verdad? Y bueno, Dios lo hace con la intención para guiarnos, ¿verdad? Para ayudarnos, para que hagamos las cosas de la manera correcta y que nos apartemos del mal. Sin embargo, en el momento cuando nos encontramos con Dios y Él nos habla, también tenemos otro encuentro. Y ese encuentro es con nosotros mismos. Es decir, ¿verdad? Con mi yo. Diga conmigo, mi yo. Y ese es uno de los encuentros más duros. Porque cuando Dios nos habla, ¿verdad?, la reacción que tomamos a continuación será consecuencia de lo que hay dentro de nosotros.
Es decir, nosotros mismos, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacer para que el encuentro con Dios y conmigo mismo sea agradable? Perdón, ¿cómo obedecer a Dios? ¿Qué consecuencias hay de seguir el consejo de Dios y de seguir el consejo de mi carne? Pues es de esto lo que hoy vamos a aprender. Así que una vez más les pido que presten mucha atención para poder aprender del encuentro con Dios y conmigo mismo. Amén, ¿estamos listos? Vamos al punto número 1, el encuentro con Dios. Génesis capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer hasta el 5, ¿no? Génesis 4, 2 al 5. ¿Estamos listos, sí o no? ¿Cómo se dice en inglés, hermana? ¿Cómo se dice en inglés estamos listos? Ok, ¿cómo? We are ready. Okay. Ando hablando en lenguas. No, hombre, ahorita que nos están pidiendo el inglés a los tractocamioneros, oren, hermanos, por nosotros, porque yo lo escucho muy bien, pero no lo entiendo. No se crea. Oren por nosotros para también tenemos otra carga de estar estudiando eso. Pero en fin, así que voy a predicar en inglés, no se crea. Génesis 4:2 dice: después volvió a tener otro hijo, está hablando de Adán y Eva, que se llamó, ¿cómo? Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y su cara se le veía lo enojado que estaba, dice esta versión. Hermanos, ¿sabías que todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, Dios se da cuenta de eso? ¿Sabía usted eso o no? Todo, hermanos, todo lo que hacemos, lo que pensamos, todo, las intenciones con el cual hacemos las cosas, todo Dios se da cuenta. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros podamos tomar este consejo y antes de hacer algo, lo que sea, es examinar, Señor, a ver, espérame. En automático voy y, por ejemplo, una situación, ¿verdad? Estoy enfermo o una necesidad y rápidamente vamos a Dios. Aunque usted no crea, hermanos, puede ser una mala intención. Fíjense en que muchas veces solamente lo hacemos para salir de ese problema. ¿Sí entiende? Y eso no es correcto. Ahora, si bien, pues Dios es nuestro refugio, pero tenemos que ir y decir: ay, Señor, no quiero solamente que me libres de eso, Señor. Yo quiero que tú me guíes. Señor, te pido que sanes mi cuerpo. Sin embargo, vamos a poner un ejemplo de eso. Si es necesario eso para mi vida, dame tu gracia para soportarlo, ¿verdad? Señor, esta escasez, Señor, yo necesito pagar, etcétera, ¿verdad? Pero si es necesario que pase por eso, dame tu gracia. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso todo lo que hagamos es un buen consejo bíblico. Siempre hay que tomar un momento. A ver, no solamente es orar por orar, no solamente es hacer por hacer, es mirar la intención de nuestro corazón. Porque acuérdense que eso es lo que agrada a Dios, no lo que hacemos, sino la intención, cómo lo hacemos. ¿Se acuerdan de aquella parábola del fariseo y el publicano? Los dos oraron, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y quién agradó a Dios? El publicano. ¿Por qué? Por la intención de su corazón. ¿Ok? Es un ejemplo nomás. Acuérdese, todo lo que hagamos hay que hacerlo, hay que reflexionar antes de hacerlo. Muy bien. Y bueno, y de eso, ¿verdad? De la intención de nuestro corazón, de ahí depende que Dios se agrade de lo que podamos hacer o que a Dios no le agrade. Ahora yo quiero hacer una pregunta: ¿ustedes quieren agradar a Dios? Pues, yo creo que sí. A ver, otra vez, ¿queremos agradar a Dios? Entonces tenemos que examinar con qué intención hacemos las cosas. Amén. Muy bien, Abel, vamos a verla rápido así de Abel. En este caso podemos ver que Abel se tomó el tiempo. ¿Por qué? Él se tomó el tiempo para escoger lo mejor. Dice aquí el texto: escogió las primeras crías. Las primeras crías o las primicias en el Antiguo Testamento tienen mucho que ver.
Ahorita para nosotros no es tan relevante, pero en el Antiguo Testamento era lo más importante, dar lo primero. Siempre se venía a la mente el primer y grande mandamiento. ¿Verdad que Dios no dice, ama a tu esposa y después me amas a mí? ¿Verdad que no? Dios no dice, no. Él siempre es ¿qué? Primero. Entonces cuando nosotros damos lo primero, para que entendamos, en el Antiguo Testamento era algo sagrado. Era algo sagrado. Imagínense que solamente había la oveja, tuvo una oveja y ya no tuvo más. Habla de darle a Dios aún lo que no tienes, confiando en que Él va a proveer. Entonces, bueno, eso significa, hermano, dar lo primero a Dios, dar lo mejor, confiar en el que Él va a seguir supliendo. Cuando nosotros venimos a depositar las ofrendas, hermanos, los diezmos, no lo hacemos porque nos sobra. Digo, a lo mejor a ti te sobra y eso es bueno, pero pues la mayoría somos de una economía mediana o baja mediana aquí en la iglesia, ¿verdad? No nos sobra de más, pero lo hacemos porque confiamos en Dios, porque sabemos, ¿verdad?, que Él es nuestro sustentador. ¿Sí entiende? Entonces, eso se refería, ¿verdad? Y es lo que nosotros al dar tenemos que hacer. Señor, te doy mis primeros frutos, no torciendo las cosas, ¿verdad? Pero Señor, te lo doy porque tú eres el que suple, Señor. Entonces Abel lo que hizo fue un acto de fe y obediencia. Le dio lo mejor a Dios. Y aquí sale una muy buena pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros le estamos dando a Dios? En todo. ¿En qué? En todo, hermanos. En nuestro tiempo, nuestras fuerzas. ¿Sabía usted que el primer y grande mandamiento, amar a Dios con todo, es fácil, fíjense, amar a Dios en el sentido de expresarlo, pero ya de obedecer es otra cosa. Pero ¿sabe dónde batallamos la mayoría de las personas? Batallamos mucho en amar a Dios con nuestra mente. ¿Sabía usted eso? Yo recuerdo una vez que platiqué con alguien, no puedo decir si es hermano, primo o sobrino, no sé qué sea, ¿verdad? Pero me decía es que yo no puedo dejar de pensar, me dice. Entonces yo me acuerdo que le di ese consejo. Mira, la Biblia dice que debes de amar a Dios con toda tu mente, entrega tus pensamientos, ¿verdad? Pero sí, yo podía ver el estrés de él. Es que no puedo, o sea, se me vienen, o sea, entiendo. Ya hace varios años de eso, pero y es por eso que a Dios no se le va nada, hermanos. Hermanos, no vamos a poder evitar pensar, pero aún ahí debemos de darle lo mejor a Dios. ¿Sí o no? En nuestros pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque ahí nadie los ve. Yo puedo mirar a mi hermano Malaquías aquí, pero pensar que es un tacaño. Esto obviamente lo digo con respeto, ¿verdad? El hermano Malaquías, pues sí lo es, pero no tengo que decir, no se crea. Yo puedo ver a mi hijo Kevin aquí y puedo decir, no le digo porque lo se enoja. ¿Sí entiende? Pero él no mira mis pensamientos. Malaquías no mira mis pensamientos, pero Dios sí los ve. ¿Sí entiende? Entonces es ahí donde yo quiero darle la gloria a Dios. Si me viene un pensamiento así, Señor, ese pensamiento lo llevo a ti y voy a, como dice la Biblia, en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo amable, en esto pensad. Entonces, aunque el hermano ahorita me hizo cara como que sigues hablando a mí, pastor, y vas a ver, yo voy a pensar que mi hermano me hizo esa sonrisa hipócrita porque me ama. ¿Sí entienden? Yo voy a pensar bien de mi hermano. Eso me va a ayudar a mí a mantenerme limpio, puro de mis pensamientos, y voy a agradar a Dios. ¿Sí entienden? Muchas personas, de hecho hay muchas estadísticas, ¿no? Que no me quiero meter ahí, pero un ejemplo. Se dice que el ser humano se preocupa el 95% de las cosas que no van a pasar. Entonces, ¿se imaginan, hermanos? Por eso una de las consejerías de salud mental, en el buen sentido de la palabra, del estrés y todo, es evitar estar pensando mal. Eso nos va a dar mucha paz, hermano. En serio, póngalo en práctica y se va a dar cuenta. Ahora, no estoy hablando que vaya a meditar y se ponga acá de las de acá, ¿no? No, pero que meditemos en Dios. Y va a ver cómo su alma descansa, porque la mente la va a ocupar Dios. Amén. Muy bien. Bueno, entonces miren, ¿qué le damos a Dios? Tenemos que darle a Dios en nuestro tiempo. Tenemos que escoger lo mejor, hermano. Y a veces decimos, no, es que es bien religioso decir que es en la mañana. Muchas veces pensamos eso, pero escúcheme esto. Yo en ocasiones lo he dicho, no me retracto. O sea, no es de que sea orgulloso, sino que pues también me equivoco, ¿verdad? ¿O no? Me equivoco, pero cuando yo me voy a la vida de Jesús, escuchen, usted vaya para que se dé cuenta, Jesús la mayoría del tiempo
le daba lo primero a Dios en la mañana. Léalo. Ahora le voy a dar mi porqué, o sea, el porqué bíblico. A la mayoría nos cuesta levantarnos temprano. Hay unos que no, pero o sea, hablando de la mayoría. Entonces la mayoría no los levantamos temprano y pues, esa es la razón por la que no le damos ese tiempo a Dios. Y dicen, no, pues yo no soy religioso, se lo doy hasta en la noche. Sí, pero porque tú no quisiste esforzarte. Y es ahí, hermano, donde empieza. Acuérdense que si en lo poco somos, ¿qué? Poco a poco. Entonces nos levantamos más temprano, le damos eso al Señor. El tiempo que eso ya es variable, ¿no? Entonces, por eso te digo, lo mejor, escoge el mejor tiempo para Él, no lo que sobra. Si tú le das las sobras a Dios, no vas a crecer como Dios quiere que crezcas, no vamos a crecer. Lo mejor de nuestra actitud para los demás. Si tú le das a Dios tu vida, tu carácter, Él te va a transformar. Si nos damos solo lo que sobra, hermanos, estamos dando nuestro yo. Por eso nuestra vida espiritual está frenada. Bueno, Abel, por eso le digo, sale la pregunta, ¿qué le das a Dios? ¿Le das lo mejor a Dios? ¿En serio? Tú sabes. Abel escogió lo mejor para Dios. Qué hermoso, hermanos, ese encuentro, hermanos. Qué hermoso es cuando estamos sirviendo a Dios en cada área de nuestra vida como cristianos, esposos, padres, hijos, trabajadores y servidores, y procuras dar lo mejor a Dios en cada área. Eso traerá como consecuencia, ¿sabes qué? El agrado de Dios. Dar lo mejor a Dios, en este caso a Abel le costó mucho, ya lo sabemos, pero el dar lo mejor habla de esperar. A ver, le voy a dar esto a Dios. No, espérate, a ver, esto está mejor. O sea, habla de planear darle lo más importante a Dios. Abel se tomó el tiempo, hermanos. Hermano, tómate el tiempo. Tómate el tiempo, no le des a Dios nomás por darle. Tómate el tiempo para que a Él le des lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos dio lo mejor. Nos dio a su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Ese es el lado A. El lado B, Caín, por otra parte, pues Caín tuvo ese encuentro con Dios, ¿verdad? Caín también le presentó una ofrenda a Dios, un acto para agradar a Dios, sin embargo fue distinto. Caín en Génesis 4:3 dice: pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. A diferencia que Abel, Caín no entendía que lo que se da a Dios se escoge. ¿Ok? Ahí está la gran diferencia. Abel escogió y Caín dijo, pues es para el Señor, pues, ¿verdad? Ven a los servicios de matrimonio. No, ¿para qué? Pues para tu matrimonio. Pues ¿qué tiene? Ve al retiro de varones. No, pues ¿para qué? Es para que aprendas a ser varón nada más, para que aprendas a ser fiel, que pues no es importante, ¿verdad? Ven a los servicios de los jueves para que aprendas teología. Pues ¿para qué? Eso no es importante. ¿Sí se dan cuenta, no? Entonces, Caín no escogió. Caín no, que dijo, eso es para él, hombre. Caín solo le dio a Dios para cumplir. Escúchame, querido hermano. A Dios no le agrada que podamos cumplir con una responsabilidad. Eso lo hace cualquiera, ¿sabías tú? Eso lo hace cualquiera. A Él le agrada, hermanos, que hagamos lo mejor. ¿Que hagamos qué? Lo mejor. Lo que tú haces en el día para Dios, para tu esposa, para tus hijos, en el trabajo, en la iglesia. Aquí sale una pregunta: ¿es lo mejor o solo lo haces por cumplir? Mira, hermano, cuando tú te levantas que vas a trabajar, vas para Señor, yo quiero ser un reflejo de tu gloria ahí en el trabajo, pero también por esto que hago, Señor, mi casa, mi esposa, mis hijos, lo que sea, ¿verdad? Ellos van a tener alimento. Tú lo haces por eso, hermano. Das lo mejor de ti porque quieres dar lo mejor a tu familia. No estamos hablando de riquezas, y si puedes dárselas y tus posibilidades, no tiene nada de malo, pero si no, para que puedan subsistir. Te frenas de ti para que alcance más para ellos. Bendito sea Dios que tú haces eso. Y si no, hay que aprender a hacerlo. Caín solamente le dio el fruto de la tierra. Amado hermano, no hay que darle una vez más algo a Dios solo por darle.
Es decir, no hagas las cosas por hacerlas. Hay que tomarnos el tiempo como Abel. Hay que hacerlo mejor, escoge lo mejor. Y eso es lo que debemos de ofrecer. La mejor versión del cristiano, de esposo, de padre, de trabajador, de hijo, de servidor. Eso debemos de ofrecerle a Dios, para que Él se agrade, hermano. Pero Caín no lo hizo. Él se encontró con Dios, así como Abel, pero el resultado fue distinto. Y saben, amada iglesia, aquí sale una hermosa lección. Veamos esto, Génesis 4:5. Génesis, ¿qué? 4:5. Dice: pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se le veía lo enojado que estaba, ¿verdad? Reina Valera dice: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín se molestó con Dios y con Abel, pero pues obvio a Dios, ¿verdad?, no le puede hacer nada. ¿Cómo va? Pues, ¿qué le va a hacer Caín a Dios? Pues nada. Pero Abel sí. La hermosa lección es esta: no te molestes con Dios ni con los demás si no tienes el agrado de Dios. Si Dios no recibe bien lo que haces, no tiene la culpa Dios, ni tu hermano, al que Dios sí miró con agrado por la labor que él hizo. En vez de enojarte, hermano, ¿sabes qué tienes que hacer? Da lo mejor a Dios. Da tu mejor versión de cristiano, esposo, padre, etcétera, lo que ya hemos repetido. Y verás cómo Dios se va a agradar de ti. Pero no tomes las cosas personales, no te enojes y no dejes de crecer. No dejes que crezca en ti el resentimiento contra algún hermano porque hace las cosas mejor que tú. ¿Sabían ustedes, hermano? Hablando, yo voy a hablar ahorita de pastores, de que aunque usted no lo crea, entre pastores hay mucho, a veces hay mucho ¿cómo se llama? ¿Celos? Entre pastores también hay celos. Entre congregantes también hay celos. Entre servidores también hay celos. Esto no respeta, pues, jerarquías. Y ahí anda el pastor mirando los videos de las otras iglesias. Oye, mira que o sea, no, digo, no está nada de malo, ¿verdad? Pero no, hermano, sí, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, Casa de Oración Guadalajara, las otras casas de oración, cuando yo miro y digo, ay, qué hermoso tener una congregación así, no en un aspecto, ¿verdad? Pero pues van 40 y ¿qué? 6 años, algo así, no me acuerdo exactamente, dijo el pastor, ¿no?, que por la misericordia de Dios, Dios ha guardado al pastor Chuy y a su esposa. No ha sido fácil, ¿verdad?, todo lo que han pasado. Entonces es bien fácil, pero hay que pagar un precio, ¿verdad? Aún la congregación más pequeña, hermanos, o más sencilla, cuando yo la veo, para mí es una bendición poder mirar eso. Digo, bendito, ayúdalo, Señor, y todo. Pero debemos de guardarnos de no, hermano, si tú tienes un servidor que hace las cosas mejor que tú, hermano, no lo envidies. Si tú tienes un servidor que hace menos que tú, no te exaltes, no te sobreexaltes sobre él. Tú preocúpate porque tú des la mejor versión tuya. Decía el pastor Daniel Rubalcaba en este evento de Doulos que no, hombre, hermano, salí más cepillado que el césped de allá de Estados Unidos. Híjole, dije, no, hombre, no lo vuelvo a ver, ¿verdad? Pero recibe uno, ¿verdad? Estaba así nomás con que ya casi mi esposa me decía, ¿te doy un Halls? Y puro palo y palo y palo y puros jonrón se aventaban, ¿verdad?, el pastor. Y yo, ay, Señor, está bien, no, sí, me falta, ¿verdad? Entonces, pero fíjense, algo que hay muchas cosas que me llamó mucho la atención. El pastor Carlos ministró muy bien. Yo les pido que miren esas enseñanzas, ¿no? Pero dijo el pastor Dani dijo algo. Dijo, una vez me llamó un pastor y bien triste, y dijo, pastor, solamente tengo 15 ovejas, o algo así, dijo, que una cantidad, pues, y yo no estoy seguro si Dios me ha llamado, no crece la iglesia, y etcétera. Entonces el pastor Dani le dijo, ¿sabes qué? Tengo algo que decirte, pero necesito consultarlo.
Entonces, eso es muy bueno, ¿verdad? Nosotros, yo también así estoy aprendiendo a eso. Cuando hay algo que me... pastor, mire, tengo esta situación, ¿cómo ves? No, pues así, bueno. Entonces dice que le habla al pastor Chuy y le dice, pastor, mire, le explicó eso. Le dijo, a ver, ¿pero ese pastor es fiel? No, pues que sí, atiende bien a su... Sí. Dile que no se preocupe, que su alma no se angustie, porque Dios le va a pedir cuentas por esas 15 ovejas. ¿Sí entiende? Entonces, hermano, Dios nos va a pedir a nosotros cuentas por lo que nosotros tenemos. Nada más, por lo que tú tienes, por tu trabajo, por lo que tú haces. Dios no te va a pedir cuentas por lo que no, por las cosas del hermano, de la tía. No, por lo que tú haces. Por eso tenemos que preocuparnos por lo que nosotros hacemos, hermano. ¿Verdad? Entonces, hermano, ¿cómo hacemos las cosas nosotros para Dios? Bueno, aquí vemos el lado B. Caín no, y tomó las cosas personales y se enojó y empezó con un resentimiento bien feo contra su hermano, que hacía mejores las cosas que él. Al contrario, hermano, cuando tú veas que algo, porque eso puede pasar, hermano, no veas como, no, claro que puede pasar. Cuando tú veas que en ti hay una envidia de un hermano, en ese momento tú esfuérzate por dar la mejor versión de ti, no para ganarle al hermano, no, sino para decir, Señor, si mi hermano se está esforzando es porque tú lo estás ayudando, entonces tú también me puedes ayudar a mí. Te entrego estas áreas que quizás están, ¿verdad?, estorbando, y quiero dar la mejor versión de mí para ti, ¿verdad? Y bueno, que eso nos motive. Ese fueron los dos encuentros que tuvieron Abel y Caín. Ahora vamos a ver encuentros con Dios, el encuentro conmigo mismo. Génesis 4, 5 al 7, ya lo leímos, pero lo voy a repasar. Dice, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, y su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces aquí, estos ya no lo hemos leído, estos versículos que vienen aquí del 4, del 6 al 7, dice, fíjense, ahí viene el encuentro conmigo mismo, Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado, Malaquías? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podemos agradar a Dios si hacemos qué? Lo correcto. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Entonces, en medio de todo eso, Dios le da una palabra que es la misma, ¿verdad? En el 7 dice, no te dejes dominar por él. En esta versión dice así, no te dejes dominar por él. En el 7 dice lo mismo, ¿verdad? Dice, pero tú debes dominarlo y ser su amo. No te dejes dominar por él. Perdón. Abel, después de ese encuentro con Dios, es decir, cuando Dios examina lo que hacemos, con qué intención lo hacemos, el Señor, ¿verdad?, nos responde y nos dice si le agradó o no. En el caso a Abel, sí le agradó, ¿verdad? Y saben, hermano, una de las evidencias de que cuando hacemos las cosas, que hacemos las cosas y que Dios se agrada de ellas, ¿saben qué es una de las evidencias? La paz. ¿Sabe usted, hermano? Andamos con paz, hermanos, en serio. Cuando nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios, se las hacemos bien, Dios nos da de su paz en medio de cualquier situación. ¿Saben por qué? Porque estar en paz con Dios es estar a cuentas con Dios, es no tener cuentas pendientes. Vamos a andar en paz, vamos a tener humildad en nuestro corazón, vamos a ser serviciales con todo. Esa es una de las evidencias, hermanos. Siempre la humildad y el servicio son evidencias de que Dios recibe nuestra ofrenda. Y como consecuencia, cuando Él ve que tú lo haces para Él derrama de su paz sobre tu corazón. Y saben que los demás van a notar cuando tú estás lleno de la paz de Dios. Y tienes problemas aquí y allá, pero tú estás... ¿Pero qué te pasa, hermano? No te importa que van a bombardear aquí. Pues yo confío en el Señor, ¿verdad? Estoy tranquilo. Pero que no se das cuenta que está cayendo la bolsa de valores y mira, y no hay trabajo y tengo paz en mi corazón. Mi proveedor no es el trabajo. Esa es una herramienta, es un cuervo que Dios usa. Pero ahí es ahí, hermano. Cuando hay falta de paz es porque algo no estamos bien.
No, es que no tengo trabajo, es que eso, mira. Te falta paz, hermano, porque algo no estás haciendo bien. Descansa. Digo, sigue trabajando, da tu mejor versión en todo lo que haces, pero descansa. Que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén en eso? Entonces Él nos da de su paz, hermano, ¿verdad? Y los demás van a notar. Así pasó con Abel. Su servicio agradó a Dios y él se mantuvo humilde, servicial, lleno de paz, esa paz de Dios. Abel tuvo su encuentro con Dios y consigo mismo, porque él no se molestó, ¿verdad? Como Caín. Sus acciones agradaron a Dios. Él no se dejó dominar por la ira, por la envidia, por los celos. Él andaba viendo a ver qué. Ay, uy, ese le está dando el mejor tomate. No. Él estaba contento de darle lo mejor a Dios, el mejor becerrito, ¿verdad? Se mantuvo humilde, servicial, fiel a Dios. ¿Saben hasta cuándo? Hasta el final de su corta vida. Obviamente la Biblia no lo dice, pero tenemos que entenderlo. Dice la Biblia ahí que cuando Caín, Dios le dijo eso, su semblante, ¿verdad? Sí. ¿Cómo creen que le dijo a su hermano? Salgamos al campo. ¿Cómo creen que traía la cara a Caín? Mal encajada, o sí, enojado. Quizás Abel dijo, pero él confía que lo que estaba haciendo no era para hacer enojar a su hermano. Y ya sabemos las consecuencias, ¿verdad? Esa es la historia de Abel. Ahora Caín. Aquí la historia cambia. Caín salió exento, ¿verdad? Abel salió exento con el encuentro consigo mismo. Ahora Caín, aquí la historia es diferente. A Caín no le gustó nada que Dios se agradara de Abel. A él no le gustó nada. Por eso en Génesis 4:6, entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Hermanos, ¿sabías que nuestro semblante habla mucho de nosotros? Ahora, escuchen esto. No debemos de confundir alguna enfermedad, ¿verdad?, con estar enojados. No sé si usted conoce. Yo he conocido personas que tienen una cara casi el mala cara, ¿no? Pero son bien amables. ¿Usted conoció personas así? Que tienen la cara así como de sicarios, pero son como unas palomas. Por eso no debemos de ser prontos para hacer un juicio de una persona, porque no tenemos la cara de haber salido un poquito menos bendecidos que otros. Pero aquí está hablando no solamente de la cara, sino de las acciones, ¿verdad? Entonces, pero bueno, Caín sí estaba muy molesto, le faltaba la paz de Dios, se reflejaba en su rostro y en su manera de hablar. Hermano, se nota cuando no tenemos paz en el corazón. Hermano, ¿cómo estás? Bien. Okay. Oye, hermano, esto, luego te hablo. Okay. Se nota, hermano, se nota cuando te hace falta la paz de Dios. Y esto pasa así como Caín le estaba echando la culpa a Abel, y eso nos pasa a nosotros. Cuando nuestro servicio no agrada a Dios, buscamos a un Abel, porque no queremos reconocer que Dios está tratando con nuestro corazón. Pero ese trato es por amor. ¿Se da cuenta? Acuérdense que Dios amó a Caín y le dijo: mira, haz esto. Dios nos ama y nos dice la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos deja. Por eso muchas veces dicen: no, es que pues yo lo amo, no le voy a decir nada. No, papá, dígale a su hijo, dígaselo, pero dígaselo con amor. No se las deje pasar, pero dígale con amor. Háblele con misericordia, pero háblele. No es que se va a enojar, que se enoje. Esa es una reacción que él va a tener por su culpa. Pero usted háblele, necesita confrontarlo. Eso va a ayudar hacia el corazón de su hijo, ¿verdad? Muchas veces queremos evadir eso, hermanos, y al rato se hacen más problemas. No, hermano, el principio de la Biblia siempre es hablar. Ahora miren, la paz de Dios se refleja, hermanos, en nuestro rostro, hablando y entendiendo que no hay enfermedad, etcétera, ¿no? Miren, una persona, hermanos, al borde de la muerte, si está lleno de la paz de Dios, lo va a reflejar. ¿A usted le ha tocado? Hermano, a mí me ha tocado ver, tristemente, me ha tocado ver personas muy queridas, etcétera, ya al último, así antes de morir, pero con paz de Dios. Pero también
Me ha tocado ver a personas que no tienen la paz de Dios y no se quieren morir. Y no sé si usted ha visto, hasta gritan y no me quiero morir. Porque saben en su conciencia, como Dios ha puesto en el corazón de cada persona, creas o no en Dios, o quieras creer o no, Él ha puesto en su conciencia algo. Y no saben qué les espera ya, pero tienen temor, ¿sí? Entonces, es por eso, hermano, nuestra vida, todo lo que hacemos, pero al morir, hermano, se nota también en quién confiamos. Ahora, no vaya a confundir, porque al cristiano también se enferma y sufrimos, y no vamos a estar ahí, si morimos de una enfermedad dolorosa, ahí, gracias, y no, claro que nos va a doler, ¿verdad? Quejar, pero siempre confiando en el Señor. ¿Sí entendemos eso? Mi tío Ramón, que hace poco murió, él murió invadido de cáncer, era un dolor bien, y bueno, ¿verdad? Yo no estuve tan así, pero mi hermana me comenta que él se quejaba bien feo, pues es un dolor muy feo, no sabemos qué, pero que le decía, Señor, dame las fuerzas. O sea, no se quejaba, oraba y le pedía a Dios que lo ayudara, y pues así terminó con ese dolor, o sea, pero paz en su corazón. Yo fui a mirarlo antes de morir y había paz en su corazón en medio de la enfermedad. ¿Estamos entendiendo eso? Muy bien. Bueno, aquí Caín, hermano, tuvo su encuentro con Dios, pero también consigo mismo. Pero a diferencia de Abel, Caín no soportó que Dios no aceptara su ofrenda, porque no dio lo mejor para Dios, solo lo hizo por cumplir. Y esto, hermanos, a Dios no le agrada. Querido hermano, no hagas las cosas solo por hacerlas. Eso no le agrada a Dios. Haz lo mejor para Dios, porque eso sí le agrada. Entonces, cuando Dios trató el asunto con Caín, es decir, cuando le dijo qué pasaba, qué tenía que hacer, es decir, cuando Caín tuvo el encuentro consigo mismo, acuérdense, el encuentro consigo mismo en este caso, por si no me has entendido todavía, entiende esto: Dios te habla y la respuesta es el encuentro contigo mismo, lo que hay dentro de ti, lo que sale. Dios nos habla, y luego Dios nos habla, nos ponemos al tú por tú con Dios. Ese es el encuentro con nosotros mismos, esa es la reacción. Cuando Caín tuvo ese encuentro con Dios, ahí fue diferente. Caín cambió totalmente, se molestó, su semblante cambió, y Dios, que mira el corazón, también el semblante, le dijo a Caín: ¿por qué estás triste, Caín? ¿Por qué estás enojado? No es que Dios, obviamente esta frase, no es que Dios no sabía, recuerden que Dios lo sabe todo, pero ¿saben por qué Dios nos pregunta, hermano? Miren, yo cuando estaba examinando eso, porque siempre conocemos, ¿verdad? Pero siempre nos va a faltar mucho. Entonces yo reflexionaba y decía: ay, Señor, siempre que me hablas, tú ya sabes qué tengo, ¿sí o no? ¿Cuánto les ha pasado? Ahí no le hablas a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano en Cristo, y el Señor te dice: ¿qué tienes? ¿Qué tiene el niño? Entonces estoy mulo, ¿verdad? O mula la hermana. Entonces el Señor ya sabe, pero ¿sabes por qué te busca? ¿Sabes por qué nos busca? Porque nos quiere dar la oportunidad de que le digamos: Señor, estoy enojado contra mi hermano, contra mi esposa, contra mi patrón, le tengo celos, no sé lo que te es pasando. ¿Sabes para qué? Porque Él te quiere dar la oportunidad de que dejes eso ahí en sus manos. Dios le dijo a Caín, le dijo lo que le estaba pasando: ¿qué tienes, Caín? ¿Qué tienes? ¿Saben para qué? Fue una oportunidad para que Caín le dijera: Señor, tengo rencor, estoy lleno de rencor, de envidia, de celos contra mi hermano Abel. Eso es lo que tengo, eso es lo que Dios quería, hermanos. ¿Saben para qué? ¿Para qué creen? A ver, ¿para qué? No quieren decir, ¿verdad? Para ayudarlo, para ayudarnos. Cuando el Señor estamos pasando momentos difíciles, ¿por qué nos habla? Para ayudarnos. ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios no puede ayudar a nadie que no le pida ayuda. Si tú no reconoces, si yo no reconozco que estoy mal, así nos vamos a quedar, hermano. Y así se quedó Caín. Él no quiso reconocer que estaba mal. Fue más el encuentro con su yo que el encuentro con Dios.
No salió nada bien. Caín pronto se daría cuenta. ¿A qué grado puede llevar el rencor, los celos, la envidia en contra de alguien? Hermano, por favor, escúchame. Hermano o hermana, pues, ¿verdad? Por más que guardes un rencor, por más que guardes celos, envidia, siempre lo vas a sacar. ¿Y sabes cómo te vas a dar cuenta? Cuando tú piensas estar bien con alguien, pero pasa un desacuerdo y te ensañas con él. No le hablas, no esto. Tienes que revisar tu corazón, hermano, porque tu yo te está dando alertas que hay algo ahí guardado en ese corazón. Y Dios quiere sanarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, bueno, Caín, en vez de refugiarse en Dios, de ir a Dios para ser sanado de la ira, los celos, de envidia y todo lo que él tenía, no quiso obedecer a Dios. Dios le dijo: tú tienes el poder para dominarlo. O sea, yo te voy a ayudar, Caín, entiende, no estás solo. ¿Quieres ver qué pasó? Y sus consecuencias, pues lo veremos en el siguiente punto. Sin embargo, déjame decirte esto. Perdón. Los encuentros con Dios y con nosotros mismos son un reto, hermano. Cuando agradamos a Dios, todo está bien, pero cuando no, y Dios nos dice en que estamos mal, ahí se desata el mismo infierno. Porque a nuestro yo, o sea, todos, no tú estás viendo a tu hermano, sigues el no, esto es para cada uno de nosotros. A nuestro yo, a nadie nos gusta que nos diga Dios en que estamos mal. Es una reacción natural, hermano. Ahora, esa es la mejor medicina para nuestro cuerpo y nuestra alma, que el Señor nos diga, ¿verdad? Como Caín, es más fácil culpar a los demás y desviar las cosas en vez de enfrentarlas. Caín pensó que Abel hacía las cosas para quedar bien con Dios y para desprestigiarlo a él. ¿Has pensado eso, hermano? Que los demás hacen las cosas por quedar bien y eso te causa molestia. Cuando Dios confronta en que estás mal y te dice: mira, aquel hermano sí me agrada su servicio. Cuando Dios te dice: sí me agrada el servicio del hermano, ¿cómo reaccionas? Cuando Dios te dice: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Créelo, hermanos. Una vez más, Él ya lo sabe, pero quiere ayudarnos. Escúchame, hermanos, este es un consejo que si Caín pudiera decirlo, lo diría sin duda. No dejes sin responderle a Dios cuando estás molesto, porque Dios te busca para sanarte, para ayudarte. No dejes sin contestarle, porque para Caín, escúchenme, fue la última vez que tuvo para haber aceptado la ayuda de Dios. Tú no sabes, hermano, cuándo puede ser la última vez. Quizás en nuestro caso, hermanos, no sea así. Quizás ya tenemos muchas más oportunidades, no lo sé. Pero también puede ser la última oportunidad que Dios nos da para ayudarnos antes de cometer, aquí viene la clave, un delito. Un pecado grave que nos traiga muchas consecuencias. Muy bien, pasemos al otro punto. Obedeciendo a mi yo y sus consecuencias. Génesis 4:8 al 11. En esta versión dice: un día Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Más tarde Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Una vez más Dios le pregunta, porque ya sabía. Caín le tenía que haber dicho: Dios, perdóname, lo asesiné. Pero no, Caín le respondió: no lo sé. O sea, sí lo sabes. No tengo por qué cuidarlo. Fíjense nomás la soberbia que había. Entonces Dios le dijo: ¿por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Fíjense. Entonces miren el 11. Maldito serás, y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano, y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Hermano, qué acto tan horrible hizo Caín a su hermano. La versión Reina Valera dice que Caín le dijo a Abel, ¿verdad? Salgamos al campo. Miren esta expresión, hermano, tiene mucho. Salgamos al campo. Caín lo dijo para no levantar sospecha alguna. Póngame atención en esto.
¿Por qué? Tenemos que meditar un poquito en esto. El campo, para ellos dos, Abel y Caín, representaba el lugar donde ellos trabajaban, ¿sí? Uno cuidaba ovejas, otro la tierra, ¿no? Uno era pastor y, bueno, agricultor de la tierra. Abel no se imaginaba, entonces entienda esto, los planes que Caín tenía. Hermanos, la mayoría de los peores actos se realizan en lugares de mucha confianza. Los pleitos de los matrimonios son en casa, aunque de vez en cuando aquí también se dan unos trences, ¿verdad? Pero los problemas de las iglesias es dentro de la iglesia, porque son lugares que nos dan confianza. Pero sin embargo, son esos lugares donde se han realizado los peores ataques, traiciones y muchas más cosas. A Dios lo traicionó uno de sus 12, ¿sí o no? A Jesús, pues. Caín no soportó que Dios le dijera: estás mal, tus motivaciones no son las correctas, las de tu hermano Abel sí. Entonces Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Alguna vez, hermano, te has levantado contra tu hermano en vez de arreglar las cosas? Todos lo hemos hecho, hermano. O si tú no lo has hecho, que Dios te siga guardando así. Pero muchos lo hemos hecho. Le podía haber preguntado Caín, ¿verdad? Abel, ¿cómo le haces para hacer las cosas de esa manera? ¿Verdad? Un consejo, pues. O también le podía haber dicho: Abel, a ver, hermano, ¿haces las cosas mejor que yo para avergonzarme? ¿Para eso lo haces? O sea, podía haber sido sincero con Abel. Dime cómo le hago para hacer las cosas así como tú las haces. ¿Cómo puedo agradar a Dios con mi ofrenda? Pero no lo hizo. Hoy, querido iglesia, muchos se levantan en contra de sus hermanos y los matan y los hieren. Es decir, hablan de ellos, manchan su testimonio. Y pues en este caso, hermano, la mayoría de las veces, hablando en las iglesias, ¿saben de quién se hablan más? Ni lo diga. A ver, ¿de quién creen que hablan más? De Malaquías. Del pastor, de los ministros. Pero de todos, ¿no? O sea, ahora sí que todos contra todos, pero siempre el foco de atención es el pastor, los ministros. Una vez comentó el pastor Chuy, fíjense, no sé si usted leyeron, que da risa, pero dice el pastor Chuy que había un grupo de personas que se llamaban los heridos de casa de oración. ¿Sí sabe usted? No, es verdad, no creo que estoy jugando. Y bueno, y eso no, en serio, o sea, era un grupo que se juntaba, o sea, era un grupo. Esos hermanos no se dejaron moldear por Dios. Querían hacer lo que ellos querían, y los ancianos de la iglesia, por amor a ellos, tratan con ellos, pero no aceptan la disciplina y se iban murmurando. Bueno, aquí con nosotros también ya ha pasado, hermanos. Si esperamos en Dios ya no pase, pero esto pasa, hermano, porque se confunde el trabajo del pastor y se toman las cosas personales. Queridos hermanos, los pastores y ministros no estamos para pelear con la iglesia. Estamos para equiparla, para capacitarla. Yo sé que es difícil entender esto, pero miren, hermanos, si Dios les prestara, hermanos, en serio, digo, yo no puedo orar eso porque sería orar en contra de la voluntad de Dios, pero si Dios les prestara un día el peso que el pastor tiene, yo no estoy poniendo a mí, vamos a poner al pastor, a otro pastor. Si Dios nos prestara el peso que un pastor tiene, hermanos, en serio, dejaríamos de estarlos criticando. Usted no sabe el gran peso que un pastor trae en sus hombros, porque nosotros vamos a dar cuentas no por mí, no solamente por mi esposa, no solamente por mis hijos, sino por toda la grey. No de lo que hicieron, ¿verdad? Sino de lo que yo les enseñé, cómo lo hicimos. Por eso les digo, si Dios permitiera eso, en serio, hermanos, ustedes dijeran, pero sé que eso no es posible. Pero antes de pensar mal de los pastores, ministros, hermanos, pónganse un momento en sus zapatos y dense cuenta que a veces no es fácil tomar una decisión. Los pastores, y yo no estoy justificando, pero a mí me ha tocado, hermano, pastores, y yo he notado, se equivocan. Son pastores, o sea, son humanos, no son dioses, no son ídolos. Pero siempre he mirado el corazón de los pastores, aun cuando se equivocan. Yo digo, ay, Señor, es que pues mira todas las cosas que trae el pobre brother, ¿no? Entonces voy a orar por él para que Dios le elimine cargas o le dé más sabiduría, ¿no? Entonces
Hermanos, entendamos eso, y eso les va a ayudar, hermanos, a que ustedes tengan un corazón para orar por sus pastores. Y en serio, no lo estoy diciendo por mí, aunque bueno, yo soy el pastor de esta iglesia, pero también se van a levantar más pastores. Esa es mi oración aquí, ¿verdad? Entonces, eso siempre pasa, hermanos. Tú eres un trabajador, escucha, te voy a poner otro ejemplo. Tú eres un trabajador, tú te vas a levantar en contra de tu patrón. Siempre pasa lo mismo. O el que hace las cosas mejor que tú. Una vez más, hermanos, no estamos para pelear con la iglesia, estamos para capacitarla. Ahora en ese proceso, hermanos, confiemos en que Dios está tratando también con los pastores, como con la congregación. Ya me viera, hermano, yo como pastor herirme por lo que me dicen o por lo que no me dicen. Ay, la hermana no me contesta. Ay, el hermano no me contesta. Y sí lo hacen, hermanos. Y más los domingos, ¿verdad? Los que no vienen. Pero yo no les hablo, hermanos, para molestarlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Ay, pastor, es que ¿sabe qué? Aterrizó una nave alienígena en mi casa. Ah, ok, hermano, pues me lo saludas, ¿no? Háblale del Señor, Él se convierte y nos vemos para el otro domingo. Pastor, me atropelló un avión. Ah, ok, entonces, ya saben, estoy jugando. Pero no, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? No, es que, ok, échale ganas, etcétera. Vamos, adelante, ¿verdad? Y claro, hermanos, pues no estamos para herirnos, pero los ministros también nos duelen las cosas. ¿O qué cree que es? ¿Verdad? Como una vez dijo el pastor Chuy, ¿qué creen, hermanos? Que no como, es el pastor Chuy, porque estaba dando consejerías hasta las 5 o 6 de la tarde, y pues el pastor Chuy ya está mayor, ¿verdad? Pero no, hermanos, también nos duele, hermanos, ¿verdad? Que dicen, aquí estoy, pastor. Y nos enteramos de fuentes cercanas que andan hablando de nosotros a nuestras espaldas. Nos duele, y cosas feas, hermanos. Es decir, para que me entienda, hay hermanos que me dicen, pastor, salgamos al campo. Y allá ¡paz! Y hay hermanos en la iglesia que tú le dices a tu hermano, ¿verdad? Haciendo un lado al pastor, hermano, salgamos al campo, y ahí ¡paz! Eso es actuar con mucha malicia, con mucha maldad, así como lo hizo Caín. Tengamos cuidado, hermano. Pero también a nosotros, los ministros, los pastores, tengamos cuidado de decirle a nuestros hermanos, salgamos al campo, y ahí ¡paz! Tengamos cuidado. Acuérdense que Dios no le pasó a Moisés el que le pegara a la roca, a nosotros menos. Amén. Pero hermanos, yo como cristiano, como ministro, debo de entender, hermano, que mi hermano, que el pastor son seres humanos que se equivocan, y no tomar las cosas personales. Debo, si veo algún rencor, ¿verdad? En mi corazón, porque entiende, usted y yo tenemos que examinarnos, tenemos que ir con Dios, hablar con Él. Mira, Señor, estoy poniéndole mucha atención a ese hermano. Señor, examina mi corazón, a lo mejor tengo algo en contra de él, lávame, límpiame. Y también ir con mi hermano con todo respeto, expresarle mis dudas. A lo mejor el hermano se va a reír. No, hermano, pues yo no tengo tiempo para estar pensando eso. Pero se aclara una duda, ¿sí me entienden? Se aclara una duda, y eso es correcto, hermano, pero sin malicia. Sin malicia, hermano. La malicia es algo malísimo que destruye el alma del cristiano. Destruye el alma. Va así, por ejemplo, yo voy y le pregunto al Chuy, oye Chuy, y a ver, ¿qué otro hermano? Porque no se enoja. El hermano Tony, no, ya. A ver, Chuy, el hermano Tony. Entonces voy con Malaquías. Oye, y el hermano Tony. O sea, estoy usando malicia. Eso no es correcto. Es mejor, Tony, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué sigues tocando como Ramón Ayala? Es un ejemplo, no está tocando como Ramón Ayala. Y ya yo, no, pastor, es que 45 años de mi vida me la pasé ahí con los bravos del infierno en vez del norte, ¿no? Entonces ya lo voy a entender, y ya se aclara mi duda, ¿me entienden? Pero yo voy allá, oye, el Tony, ¿ya ves cómo toca? El Tony, entonces estoy usando malicia, sembrando discordia, y al rato van a ver a mi hermano así, le van a tener un sombrero para que se lo ponga. O sea, ya esparcí el veneno, ¿me entienden? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Hablar sinceramente. Pero también cuando vengan a nosotros y nos pregunten, hay que ser humildes.
Porque a veces usamos el sarcasmo, ¿verdad? Y viene el hermanito, ahora sí Malaquías, y me dice: oiga, pastor, él otra vez dijo algo y me sentí aludido. Entonces yo, o sea, eso ya es sarcasmo, ¿eh? Entonces tenemos que ver, hermano, el corazón de la persona y decirle: a ver, hermano, espérame. No, hermano, fíjate, yo lo dije así. Entonces ya se le aclara la duda al hermano, ya tiene paz en su corazón, ¿sí me entiende? Pero si yo, porque el sarcasmo, hermano, a veces lo usamos para burlarnos de la gente, eso no es correcto, ¿sí entiende? Entonces, en pocas palabras, hay oportunidad siempre, hermanos, de aclarar una situación, pero Caín no lo hizo. Él con malicia le dijo: salgamos al campo, y ahí lo mató. Hermano, Caín pudo evitar asesinar a su hermano, pero no quiso. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? Génesis 4, 10 y 11. Entonces Dios le dijo: porque has matado a tu hermano, desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Maldito serás tú, maldito serás, y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano, y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. ¿Te das cuenta, hermanos? Caín salió de ese lugar donde estaba a gusto en su familia, todo, y fue un vagabundo, fue un hombre errante. De estar en un buen lugar, hermanos, en una buena familia, estar solo en el desierto. Ya formó su familia y etcétera después. Y saben, hermano, de esa descendencia vienen muchos enemigos del pueblo de Dios hasta el día de hoy. Pueblos idólatras, infieles, que causaron mucho dolor de cabeza y hasta este tiempo. Todo porque Caín no quiso obedecer a Dios. Él obedeció a su yo, a su orgullo, y le fue muy mal. Hermanos, miren, esto ha pasado en las congregaciones, hermano. Hay buenos hermanos, buenas congregaciones, pero cuando alguien es confrontado por la palabra o por alguna mala acción, estos, en vez de humillarse, se levantan en contra de su hermano, hablan de él, y llenos de amargura, Dios trata con ellos y se van de una buena congregación, hermanos, y allá andan de vagabundos, de congregación en congregación. Llegan a una porque la anterior estaba mal, y después resulta que ahí donde llegaron también estaba mal, y se van y se cambian. Así andan, hermanos, de iglesia en iglesia. ¿Saben por qué? Porque no han entendido que son ellos los que están mal, pero siempre van a culpar a Abel. Siempre van a culpar a Abel, porque no quieren reconocer que ellos, es decir, que Caín, no dieron lo mejor para Dios. No dieron lo mejor para Dios. Fíjate, hermano, y eso pregúntate de una manera sincera. Yo cuando me puse a meditar en esto, pasé saliva, hermanos. Cuando yo leo esto y digo: a ver, yo hice lo mejor de mí con mi hermano en esta acción. Señor, yo hice lo mejor para ti. Y créelo, hermanos, en muchas ocasiones me avergoncé de decirle: Señor, no hice lo mejor. No hice lo mejor, Señor. Obedecí a mi yo. En otras ocasiones sí pero lo que Dios quiere, iglesia, es que aprendamos en dar la mejor versión de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Porque fíjense las consecuencias. Dios dijo esto: maldito serás, y la tierra que cultives no producirá nada. ¿Te imaginas, hermano? Lo peor es, puedes tener casas, eso no importa, pero vivir sin el agrado de Dios, eso está bien horrible. Que hagamos muchas cosas, pero que Dios no la respalde. Miren, hermano, una vez más comento de esta manera breve. Hace tiempo, hermano, llegó alguien con un grupo de personas. Yo lo recibí y poco a poco fui conociéndole. Siempre le animé a que dejara el pecado que estaba haciendo, pero yo notaba que hablaba de muchos hermanos de otras congregaciones, etcétera, ¿no? De los pastores, la misma actitud de Caín. Él no fue honesto conmigo, hermanos. No me dijo la verdad, y poco a poco me enteré que donde estaba, en la iglesia donde él estaba, salió en rebeldía y juntó a un grupo de personas, y ahí les enseñaba, y viviendo en pecado, y pecado grave, seguía ministrando a Dios en alabanza y en enseñanza. Al tiempo, hermanos, no soportó el trato, no lo soportó, y Dios quería ayudarlo, hermanos, y se fue de la iglesia murmurando, inyectando veneno por todas partes hasta la fecha.
de la iglesia, de mí, de todos los demás. Y saben, hermanos, hasta la fecha, escuchen esto, y lo digo con mucho dolor, hasta la fecha no ha podido prosperar en la obra que él está haciendo, porque Dios no lo está respaldando. No tiene la bendición de Dios. Y saben, ahorita, hermanos, tristemente lo digo, ya ha vuelto a ser de donde Dios lo sacó. Está practicando el mismo pecado de donde Dios lo sacó. No diré qué persona es, ¿verdad? Ni nombre, ni nada, ni otra, no diré nada de eso. Querido hermano, que estás aquí y me estás escuchando, recibe la corrección de Dios. No te dejes dominar por tu yo. Así como Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, Él te quiere gobernar, pero tú puedes vencerle. No pierdas la bendición que Dios tiene para ti, para tu familia. Quédate en casa, quédate en tu iglesia, resuelve los problemas, no te vayas murmurando, para que no andes errando y sin la bendición de Dios. Que nada de lo que hagas, ¿verdad?, Dios lo bendiga, porque andas en desobediencia, por haber actuado mal donde Dios te tenía, en la familia donde te tenía. No te levantes contra tu hermano, al contrario, como dice la Biblia, tienes un desacuerdo, habla con tu hermano, arregla las cosas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, como Caín era labrador en la tierra, y por haber obedecido a su yo en vez de a Dios, lo que hiciera Caín, pónganme atención porque es una aplicación muy profunda, lo que hiciera Caín con la tierra no sería de provecho. Maldita será la tierra, ¿sí? Así le dijo Dios. Esto nos habla, hermano, que lo que hagamos para Dios, si obedecemos a nuestro yo, en vez de Dios, jamás será aceptable ni prosperado por Dios, ni será de bendición para los que nos rodean. Hermano, no sufrió solo Caín, sino toda su descendencia. ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a lo último, hermanos, obedeciendo a Dios y sus consecuencias. Génesis 4:4, vámonos rápido, hermanos. Por su parte, dice, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. Acompáñeme a Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos 11:4 dice, Génesis, la otra era Génesis 4:4 y después Hebreos 11:4. Hebreos 11:4 dice, Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Qué tremendo, hermano. ¿Aprende usted de Abel o no? Miren, hermanos, quizás poco se cuente de Abel porque fue asesinado, ¿verdad? Pero en esos pocos versículos podemos ver que Abel agradó a Dios, su vida en su servicio a Dios quizás fue corta, pero fue de bendición. Pues no hay nada más hermoso que Dios pueda decir que nuestro servicio a Dios como cristianos, padre, esposo, hijos, trabajador y servidor en la iglesia sea agradable ante sus ojos. Pero quizás no se menciona mucho más, ¿verdad?, de Abel, pero sí es un gran ejemplo de dar lo mejor a Dios. Aunque esto, escuchen, porque esto tienes que entender, aunque tú des lo mejor a Dios, no te librará de cosas que puedan pasar a tu alrededor, de atentados en contra de ti. No esperes eso, pero quédate con el agrado a Dios. Aunque Abel agradó a Dios, no se libró de la maldad de su hermano. Sin embargo, Abel goza de la presencia de Dios desde aquel entonces. Sin embargo, para ver un poquito más de estas bendiciones que trae obedecer a Dios, es decir, las consecuencias, vamos a ver un poquito la vida de otro hombre, pero de una manera muy breve, porque quiero que quede más asentado las bendiciones. Un hombre que fue herido, hermanos, por un aguijón cercano a él, también tuvo el encuentro con Dios y consigo mismo. Veamos los beneficios de obedecer a Dios, ¿ok? Génesis 45:4, hermanos. Nada más vamos a leer ahí. Génesis 45:4. Génesis 45:4. Génesis 45:4. Muy bien, dice, entonces José les dijo, vengan acá.
Ellos se acercaron y entonces José les dijo: yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Bueno, todos nos acordamos qué le pasó a José, ¿verdad? Pero miren, en el caso de Abel, él no le había hecho nada a su hermano, ¿verdad? Abel no había hecho nada. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué debemos hacer si es que alguien nos ha hecho un daño y tenemos ese encuentro con Dios y con nosotros mismos? Bueno, por un lado Dios nos manda a sanar, ¿verdad? A perdonar, pero nuestro yo nos manda a que actuemos de la misma manera, a que nos venguemos. Pues es especialmente lo que pasó a José. Veamos, ¿qué decisión tomó? Y a diferencia de Caín, ¿cómo terminó sus días y cómo fue su descendencia? Bueno, a José, escuchen hermanos, por envidia y celos, sus propios hermanos lo vendieron a unos mercaderes que pasaban. José, todo dolorido, porque acuérdense que dice la Biblia que lo aventaron, estaba en una cisterna y pues era en un lugar que de perdida eran 1,5 metros hasta 2 metros, y lo aventaron y él lo dejaron. De ahí se pegó un porrazo y estaba todo dolorido y después fue vendido. O sea, es algo bien fuerte, hermanos. Yo sé que lo leemos así, pero imagínense, hermanos, imagínense eso. Jamás José pensaba volver a ver a su familia, a su padre, y él pudo albergar mucha maldad, amargura. Tenía toda la razón para hacerlo. Pero vamos a ver qué hizo José cuando tuvo ese encuentro con Dios y con él mismo. Génesis 45:5. José, ya al tiempo, ya saben toda la historia, porque pues no me alcanza el tiempo, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros conocemos la historia. Al tiempo, ¿verdad? José fue fiel y pues ya saben, ¿no? Se le puso una mujer y él por su integridad fue culpado, y aún en la cárcel Dios, porque siempre Dios va a estar con el hombre fiel. Y como varones vamos a aprender más en la tarde, ¿verdad? ¿Cuántos varones queremos aprender a ser fieles? Bueno, entonces eso pasó, ¿verdad? Y ya después José estuvo como gobernador de todo Egipto. José era una de las personas más importantes después de el faraón, ¿okay? Entonces dice, pasó un tiempo de hambruna y los hermanos de José fueron a buscar comida a Egipto. ¿Y a quién creen que se encuentran ahí? Esta es una historia que, bueno, José los miró y sabía quién era. Entonces ya José ya no aguantó y él pudo verlos asesinados, hermano. ¿Sabía usted eso? Él tenía toda la autoridad. ¿Y quién le iba a hacer algo? Él era el gobernador. ¿Quién le iba a hacer algo? Nadie. ¿Quién? Pero él dijo no, porque el encuentro con Dios y con él mismo, dijo: yo haré lo mejor. Por eso les digo, hay que dar la mejor versión de nosotros, hermano. Ok, entonces Génesis 45:5 dice: cuando José ya le revela: yo soy el que vendieron, ¿verdad? Pero no se preocupen, ni se reprochen nada. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda la región, y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí antes que a ustedes para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. Eso es carácter. Fíjense, hermano, una de las veces, nunca me compararé con estos hombres, no le llego ni a la sombra, ¿no? Pero una de las veces que yo me estaba queje y queje de la iglesia donde yo salí, ¿verdad? Yo digo, ay, soy de allá del Antiguo Testamento, pero estoy muy agradecido. Y todo yo estaba queje y queje, y Dios, ¿por qué? Pero entonces, Señor, así ya después de tanto, digo, hey, tranquilo, Camilo. ¿Sabes por qué pasaste por eso? Porque yo no quiero que tú hagas lo mismo. Y yo me quedé así, y no me lo podías haber dicho. Es como Jonás, ¿verdad? No, solamente lo hubiera, no, si me lo hubiera dicho no lo hubiera entendido, ¿sí o no? Porque era terco de corazón. Tenía que Dios tratar y seguirá tratando, ¿verdad?, con nuestro carácter, para que yo entendiera por qué me pasó por ese tiempo. Entonces, fíjense, hermano, qué bendición es ahora que podemos ver las cosas. Todos tenemos historias, pues, imagínense la que usted quiera. Ahora que yo puedo decir: Señor, te doy gracias porque pasé por ese lugar, porque ahí me aprendí. Se oye feo, pero eso es, porque ahí aprendí cómo es que no debo de hacer las cosas. Hermano, qué hermoso es cuando se acerque a ti un agresor tuyo que te hirió, lo que sea, decir: hermano, te doy gracias. ¿Sabes por qué? Porque gracias a lo que tú me hiciste, he aprendido a perdonar. Y el hermano así como que: uy, pues me usaste como mal ejemplo. Bueno, esto es lo que nos ganamos. Pero qué hermoso tener ese corazón. ¿Sí entiende? ¿Por qué? Porque esa acción de esa persona nos ayudó ¿a qué? A poder perdonar. Dele un aplauso al Señor.
¿Ustedes creen que sin esos 80 años Moisés pudo haber sido un hombre fiel? Estaba en Egipto. Sin esos 80 años no podía haber vivido como un servidor humilde en el desierto. Así que, hermano, yo sé que a veces tú dices: Señor, nomás salgo del fuego y caigo en las brasas. Pero el Señor tiene un propósito. A veces a los que somos más duros pues nos da más garrotazo, ¿verdad? Pero lo hace por amor, aunque usted no lo crea. Muy bien, Génesis 45:8 dice: Génesis 45:8 dice: como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá. O sea, ustedes me vendieron y pero no, sino que fue Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor, fíjense, hermano, de todo Egipto, y en consejero del rey. Hermano, qué hermoso decir, pasándolo a nuestra época. Voy a poner a mi esposa, pero estoy diciendo, es un ejemplo, no es lo que haya pasado. Pero imagínense que yo puedo decir: Señor, te doy gracias porque mi esposa me enseñó a mí a perdonar. El trato que ella tenía conmigo, quizás despectivo, quizás arrogante, quizás todo eso, me llevó y me enseñó. Tú usaste a ella para ayudarme a mí, así que ella no fue la que me hizo daño. Ese es el proceso para que hoy yo pueda pasar por alto sus ofensas. ¿Te das cuenta que esa es la actitud que Dios quiere formar en nosotros? Que aquella persona agresora, que aquella persona que te ha dañado, tú puedes decirle: Señor, gracias, porque no son ellos, fuiste tú el que permitiste que pasara yo eso, para hoy yo poder decirte gracias, porque estoy aprendiendo a perdonar. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Bueno, pasó toda una historia, hermanos, hasta que sus hermanos se encontraron con José. Él ahí tenía todo el poder para vengarse. Sin embargo dijo: hermanos, lo que ustedes me hicieron fue porque Dios así lo permitió. Esto me ayudó a madurar. Dios me trajo aquí. Es decir, las heridas que ustedes me provocaron fue porque Dios las autorizó, para que hoy yo pueda bendecir a los demás. Querido hermano, si no aprendes a perdonar, en serio, jamás vas a poder ser feliz. Jamás. Te voy a poner esto. ¿Crees que lo que le pasó a Jesús, a los apóstoles, a los cristianos antiguos, los padres de la iglesia, esas grandes traiciones, asesinatos y mucho más, es solo porque sí? No, amado hermano, a través de todo eso Dios forma carácter en nosotros. José no hubiera sabido qué es perdonar si no hubiera sido herido por sus hermanos. José nos enseña que lo que nos hacen no determina nuestras acciones, sino nuestra comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, José aceptó que todo lo que a él le pasó fue porque Dios así lo permitió. Esto le ayudó a no tomar rencor con la gente que le lastimó. José no se había olvidado de lo que le hicieron. Hermano, a veces pensamos que Dios es tiene una varita mágica. Hermano, no. Dios no se te va a olvidar lo que te hicieron. A mí no se me olvida, pero ¿saben qué pasa? Ya no me duele. Ya puedo reaccionar con amor a aquel que me y otra vez, bueno, ya bajo las manos, dale hasta que te canses, ¿verdad? Con amor. Porque cada herida, cada golpe, cada área que Dios te hace pasar, Dios te hace más fuerte, hermano. En serio, Dios para eso lo hace. José no se había olvidado, por eso le dijo: yo soy José, al que ustedes vendieron. O sea, no se acuerdan. Pero no le dolía, los ayudó, y ya se acuerda toda la historia, los trajo a vivir con él, etcétera, ¿no? No vamos a olvidar, pero sí dejar de sentir dolor y rencor hacia los demás. ¿Saben cuál es una de las evidencias que ya hemos perdonado? Cuando sentimos compasión por aquella persona que nos ha herido. Miren, cuando yo salí de Egipto, ¿verdad? Cuando yo salí de la otra iglesia, salí bien herido, hermanos.
Y no quería ver al pastor ni en pintura, ¿verdad? Y pues ya saben, el Señor, puros palazos, ¿no? Y yo ahí poniéndome todavía ahí, ¿qué? Aguanta otro y otro garrotazo. Y cada vez me hacía más chiquito, ¿no? Ya llegó el momento donde le dije, ¿qué quieres que yo haga? Ve y pídele perdón. ¿Pero por qué? Si él me dijo, ve y pídele perdón. Así me acuerdo una vez un hermano que me dijo, pastor, acompáñame, quiero ir a pedirle perdón a un hermano. Y a mí se me vino a memoria lo que yo había hecho. Y dije, este hermano está aprendiendo. Me dio mucho gusto ver eso. Bueno, total que ya lo he contado. Bueno, de ahí en adelante, hermano, en serio, cuando yo veo al pastor, me da una alegría verlo. Aunque todavía a veces, como él es medio mal encachado. Cuando tú lo miras así al pastor, el que era el pastor donde yo estaba, así está como medio mal encachado, así como medio no salvo, ¿no? Pero es su cara, pero es amable. Y yo me acerco y lo abrazo y a veces así como que ¿qué trae, verdad? Si me diera la oportunidad, yo me tomara un café con él, hasta pudiera predicar en la iglesia. No tengo nada, ¿me entienden? Y cuando me entero, porque a veces que uno siempre se entera de cosas, ¿no? Que he tratado de bloquear esas cosas para no alimentarme, siento compasión por él. Estoy aprendiendo a perdonar, hermano, porque no puedo decir he aprendido, no, estoy aprendiendo. Hermano, cuando tú miras a tu agresor y sientes compasión por él, hermano, es una evidencia, así como José. ¿Estamos entendiendo eso? O sea, no decir pobrecito de él, no. Compasión, ay Señor, te pido por él, por ella, lo que sea. Entonces José ayudó a sus hermanos, hermano. Así como Jesús dijo, Padre, lo estaban agrediendo y burlándose, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de José al no dejarse dominar por su yo y obedecer a Dios? Veamos, rápido termino con esto. Génesis 50, 22 al 22 al 24, y luego me voy a brincar al 26 nomás. Génesis 50, 22, 23, 24 y 26. Dice, José se quedó a vivir en Egipto junto con toda la familia de su padre. Alcanzó la edad de 110 años. Génesis 50, 22 y luego 23. Y llegó a ver, fíjense hermanos, esta bendición. Y llegó a ver a los bisnietos de Efraín, o sea, su hijo. También meció en sus rodillas a los hijos de Maquir, que eran sus nietos por parte de Manasés, su otro hijo. ¿Se acuerdan que José tuvo a Efraín y a Manasés? Fíjense hermanos. 24. Algún tiempo después José les dijo a sus hermanos, ya me falta poco para morir, pero pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos y los hará volver a la tierra que bajo juramento prometió darles a Abraham, Isaac y a Jacob. Ustedes por su parte tienen que jurarme que me llevarán de aquí mis restos cuando yo muera. 26. José murió en Egipto a la edad de 110 años. Su cuerpo fue embalsamado y puesto en un ataúd. ¿Qué podemos ver aquí? A diferencia de Caín, que fue desterrado y vivió sin el agrado de Dios, es decir, vivió en maldición y todo lo que hacía con sus manos nada le salía bien. José, a diferencia, vivió con su familia. Dios estaba con José en todo lo que hacía, en la casa de Faraón, en la cárcel, en todo lugar estaba con José, y después como gobernador. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo que José hacía, Dios lo prosperaba, porque Dios estaba con José. Porque José obedeció a Dios en ese encuentro. ¿Ustedes creen que no sintió dolor con todo lo demás? Pero tuvo ese encuentro con Dios y él decidió agradar a Dios, perdonar a sus hermanos. No fueron ellos los que lo trajeron a Egipto. Reconoció que fue Dios que lo pasó por eso. Entonces, en ese encuentro José obedeció a Dios, y su yo no quería, pero José decidió obedecer a Dios, y fue la mejor decisión que pudo tomar. José llegó a una buena vejez. Fíjense, hermanos, pudo cargar a sus bisnietos. Ahora quiero decir qué es eso, ¿no? En aquel tiempo, escuchen, la larga vida y ver a la descendencia era considerado como un regalo de Dios. ¿Ok? Ahorita ya por todo lo que comemos y con trabajo llegamos a los 70 y gateando, ¿verdad? Pero si Dios te presta vida y puedes cargar a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos, es una bendición de Dios ver generación en generación. ¿Y saben qué era lo más importante? Que esa generación era bendecida por Dios. Denle otro aplauso, Señor, hermano.
Ver que ese Dios ha sido fiel contigo, con tus hijos, con los hijos de tus hijos, es una bendición. Heredarles la descendencia de que amen a Dios. Por eso tenemos que dar la mejor versión de nosotros, para que nuestra descendencia pueda conocer al Dios vivo, y no de palabras, sino de hechos. ¿Qué versión de esposo le das a tu esposa? ¿Qué versión de cristiano, hablando de hombre y mujer, ¿no?, le das a Dios? ¿Qué versión de padre le das a tus hijos? ¿Qué versión? ¿Qué versión, hermanos? Aplicación y conclusión. ¿Por qué no se pone de pie conmigo, hermanos? Porque ya me tardé bastante. Yo sé que ya me está viendo como que ahorita le aviento las cebollas que había en Egipto y los ajos. Era necesario terminar con esto. Hermanos, todos servimos a Dios en diferente manera, pero escúchame, procura que tu servicio a Dios sea agradable ante sus ojos. Da la mejor versión de ti. Procura de dar lo mejor de ti. Haz lo mejor de ti, una vez más, como cristiano, esposo, padre, hijo, trabajador, servidor. Y cuando alguien, hermano, sea bendecido por Dios, alégrate. No te llenes de envidia ni celos. Y cuando Dios te diga que hagas algo o que no lo hagas, obedécelo, para que no te pase lo que a Caín, que terminó expulsado de su familia sin la bendición de Dios, y su descendencia fue inmoral, perversa, idólatra y muchas cosas más. Todos hemos pasado, hermanos, o estamos pasando, o pasaremos por momentos de traición. Nos van a herir y tendremos ese encuentro con Dios. Es decir, Dios hablará a nuestro corazón, y sin duda es para que perdonemos, para que hagamos lo que hizo Abel, dar lo mejor, para que hagamos lo que hizo José, reconocer que todo proceso es permitido por Dios para ayudarnos a madurar, y que a su tiempo ayudemos a aquellos que nos hicieron daño. José terminó su vida con la bendición de Dios en buena vejez, y su descendencia fue bendecida por Dios. Todo porque también José tuvo su encuentro con Dios y consigo mismo, y obedeció a Dios. Rechazó a su yo que quería venganza. José agradó a Dios y terminó su vida rodeado con su familia. Es una bendición, hermano, porque a mí me tocó, hermanos, un entierro bien triste de una persona que conoció a Dios, escuchen, y fue desobediente. Cuando a mí me avisaron, ¿sabes qué? Ya murió. Le decían, ay, se me olvidó bueno, lo recuerdo, pero se me olvidó el apodo. Saben, a mí me dolió mucho, porque yo lo estimaba. Cuando fui al funeral, al entierro, solo estábamos 4 personas. Me acordé, Gastón se llamaba. Cuando fui al entierro, solo había 4 personas. Y me dijeron, ya no lo queríamos ver ni muerto. Me dolió mi corazón. Me dolió mi corazón, porque terminó en desobediencia. Le estoy hablando, no sé si salvó, no estoy hablando de eso, pero no tuvo buena vida con su familia. José no, José terminó lleno de años ahí, contento, ¿verdad? Con sus hijos, sus bisnietos, siendo un ejemplo, porque si algo fue José, fue un ejemplo a seguir hasta hoy. Querido hermano, ¿cómo quieres terminar tus días? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Como Caín, o como Abel, o como José? ¿Como alguien que desechó el consejo de Dios y obedeció a su yo y terminó con desgracia? ¿O como alguien que tuvo ese encuentro con Dios y que obedeció a Dios por sobre todas las cosas y terminó su vida agradando a Dios? Corto como Abel, pero agradó, o largo como José y su descendencia. Mientras mis hermanos de la alabanza pasan, la decisión está en nuestras manos. En nuestras manos.
El consejo de Dios es que sigamos los pasos de Abel y de José. Es decir, que obedezcamos a lo que Dios nos dice a este encuentro con Dios. Te habla y te dice: perdona, haz esto, aquello, sigue estos ejemplos. Perdón, y será recordado como un cristiano que agradó a Dios. Querido hermano, a diario tenemos ese encuentro con Dios y con nosotros mismos. Decide siempre obedecer a Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos y vamos a orar? Y después de orar vamos a adorar al Señor. Vamos a orar. ¿Por qué no levantas tus manos? Y en serio, hermano, si ahorita Dios pone en tu corazón a alguien que no has perdonado, si ahorita Dios está confrontando tu corazón, pero tu yo se está enardeciendo, no le hagas caso. Tu yo te quiere destruir, tu yo te quiere llevar a que seas errante, a que no tengas la bendición de Dios. No le hagas caso. La carne siempre nos lleva a ofender a Dios. Todo lo que viene de la carne no agrada a Dios. No le hagas caso a ese yo que te ha llevado a cometer actos idólatras, actos viles, que te ha llevado a lastimar a tu familia, que te ha llevado sobre todas las cosas a ofender a tu Dios. Mejor hay que obedecer a Dios. Ahorita Dios nos hace la misma pregunta: ¿qué tienes tú? Dile la verdad. Tengo rencor, tengo amargura, tengo celos, tengo esto, tengo lo otro, Señor. No quiero guardarme las cosas como Caín las guardó. No, tengo esto, Señor, pero sé que tú me puedes ayudar. Ayúdame, Señor, a dejar este rencor que tengo en contra de él, de ella, de lo que sea, a tener, Señor, este amor hacia las cosas que son ajenas, hacia tantas cosas, Señor. Lo que tú estés pasando, tus debilidades, lo que Dios esté poniendo ahorita en tu corazón, Él te muestra por medio de su Espíritu Santo lo que está mal ahí. No te rebeles, no seas un rebelde. Dios no bendice a los rebeldes. Dile: Señor, ¿cómo te puedo ocultar? Aunque me fuere, Señor, a los cielos, ahí estás tú. Me bajare allá al profundo del mar, ahí estás tú. Todo lo sabes, Señor. Dile como Pedro: tú sabes que te amo. Ayúdame, Señor, a vencer esto, porque no quiero terminar como Caín. Señor, quiero tener ese encuentro contigo y obedecerte a ti y no a mí yo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.